Ezequiel capítulo 28, verso 15. Leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Ezequiel 28, capítulo 15, dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hermanos, recuerden que la clase anterior, o la última clase que dimos, estuvimos hablando de las piedras por lo cual fueron diseñadas, por lo cual las piedras que se identificaban a Luzbel, por la cual él fue ataviado. Ya saben que mencionamos el zafiro, mencionamos el carbunclo, mencionamos la jaspe, topacio, cornice, el oro y así por el estilo. Y dimos la definición de cada una de ellas. Cada una de ellas interpretaban lo que era una cualidad, por lo cual Elén Ben Shahal, el brillante hijo de la mañana, tenía en él. Por ejemplo, detallando lo que hablamos en la clase anterior, ya sabemos que él estaba vestido de realeza, él estaba vestido de lealtad, él estaba vestido de sinceridad, él estaba vestido de verdad, de justicia, él estaba vestido de energía, de pureza, ¿verdad? Todos esos atributos los tenía él en el cielo antes de él pecar, antes de él errar, antes de él querer tomar una posición que a él no se les era delegada. Esos eran atavios que él tenía en él. Dios lo creó con esa facultad de tener esos atavios, pureza, lealtad, sabiduría y así por el estilo, que ya ustedes lo saben. Entonces, dentro de eso le hablé a ustedes que se saquen de la cabeza, si todavía lo tienen, como de que Satanás o el diablo quería quitarle el trono a Dios. Él nunca quiso quitarle el trono a Dios, porque él sabía que Dios era el ser supremo, y él sabía y conocía del poder de Dios que estaba por encima de todo lo creado. Entonces, como él tenía sabiduría, alguien que es sabio sabe cuando se dice que 2 más 2 son 4, aunque otro diga que son 6, usted va a decir que es 4, porque la sabiduría te hace entender que 2 más 2 son 4. Es un ejemplo. Él sabía que Dios era el Dios supremo, el Dios más poderoso, por lo cual él no quería quitar el trono a Dios. Cuando la Biblia dice que él dice, seré semejante al Altísimo, le dije que la palabra semejanza está hablando de gobierno, autoridad, justicia y santidad. Él lo que quería estar en una posición, en la santidad que él portaba. Él quería gobernar, él quería hacer justicia, él quería juzgar a su manera, por lo cual esa facultad de juzgar a su manera le competía a Dios, por lo cual él era una entidad angelical por debajo al poder y a la sumisión de lo que Dios determinaría hacer y de lo que él debía de ejecutar, que no era lo que él quería, sino lo que Dios establecía. Por esa causa y otras más, fue que Dios se vio en tomar la decisión de quitarlo del lugar donde él estaba, porque él quería sobrelevarse y tomar un lugar que no le era correspondido. Cosa actual que en nosotros también se ven. A veces nos vemos en la congregación, queremos cargos que se nos son permitidos. Entendemos que tenemos que ser el presidente del Ministerio de Evangelización, por ejemplo, porque entendemos que tenemos que poseerlo, porque Dios se mueve en mí, porque Dios me usa. No, eso en querer desear una posición que no se nos ha sido delegada o no ha sido destinada por Dios para tomarla,
cuando anhelamos eso, no proviene de Dios. Y eso hay que poner atención. Entonces, cuando deseamos tener una posición eclesiástica en una iglesia y no proviene de Dios, pues entonces viene de una fuente. Y lo más probable es que de esa fuente que viene es de una entidad demoníaca. Recuerden que aunque Satanás o el diablo, el Señor lo reprenda, no vive operando en todo tiempo, incitando al ser humano, para eso están los demonios, ¿verdad?, que lo obedecen a él. Bueno, todo lo que él jorquetea con la humanidad, los demonios lo llevan a cabalidad. Los demonios hacen lo posible para llevarlo a cabalidad, lo que él jorquetea a hacer. Recuérdense también que le estaba hablando en la palabra cuando dice, al lado, cuando dice en el monte del testimonio, cuando le habló a ustedes acerca del monte del testimonio, le decía que era un símbolo de territorio, de enemigo y de pacto de Dios con la humanidad. Cuando ustedes le hablaba de eso, le decía a ustedes que Luzbel o Lucifer, cuando estaba en el segundo nivel del cielo, él pudo ver un plan que Dios tenía para con la humanidad. Esto en la iglesia a ustedes no se le enseñan. ¿Por qué? Porque esto trae muchas contradicciones, trae mucha confusión y trae mucha forma de que ponerse a claudicar. Ahora bien, el hecho de que eso pueda llevar y traer confusión no quiere decir de que los líderes dejen a la iglesia neófita de estos tipos de conocimientos. Porque cuando se habla de Luzbel o de Elem Ben Shahal, estrella, hijo de la mañana, no se está hablando de cualquier entidad demoníaca. Es por lo cual que yo descarto cuando las iglesias comienzan a decirle a Satanás que Satanás es un sucio, que Satanás es un asqueroso. No. La Biblia dice en Judas que estos contumaces, la palabra contumaces, son personas que irrespetan a las autoridades superiores a ella. Y la Biblia dice que los ángeles son poderosos, más poderosos que nosotros en fuerza. Por lo cual, la fuerza y el poder que ellos tienen se la delegó Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que yo tengo que someterme a los demonios. Eso no quiere decir que yo tengo que estar por debajo de los demonios o de la influencia demoníaca. No. Ahora, el punto es que aunque ellos están por debajo de nosotros, porque en nosotros porta y mora el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ya ellos se someten a eso. Por ahora, aunque ellos se sometan a eso, no podemos usar el poder que tenemos para irrespetarlo a ellos. Por eso Jesús, cuando llegaba a un lugar, lo echaba fuera y punto. Por eso Jesús, que cuando estaba en el desierto, que él dijo, apártate de mí, Satanás. Él no le dijo Satanás sucio, él no le dijo Satanás asqueroso, no, él le dijo apártate de mí, Satanás. Él no lo irrespetó, simplemente le dijo apártate de mí. Estamos cayendo, siendo Jesús Dios, le dijo apártate de mí, Satanás. Entonces, esos conceptos y esas reglas tenemos que conocerlas y tenemos que saber identificarlas. Entonces, entramos en contexto. En Ezequiel capítulo 28, verso 15, dice, perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que en ti se halló maldad. La palabra maldad está hablando de perversidad y malicia. Por lo cual, el primer ser que mostró malicia fue Luzbel. El primer ser que mostró malicia fue Luzbel. El primer ser que mostró una acción de maldad fue Luzbel. Acuérdense que yo le decía a ustedes que para Dios identificar que alguien cometió pecado, Dios no tiene que esperar que nosotros hagamos la acción del pecado para Dios conocer el pecado en nosotros. Antes de que lleguen los pensamientos a nosotros, ya Dios lo conoció. Por eso David en una expresión él dice, mi embrión vieron tus ojos y de mí estaban escritas todas estas cosas. ¿Qué David está expresando? Que antes de que David fuese alguien en la tierra, fue un embrión.
Por lo cual Dios de antemano conoció los caminos de David, conoció los pecados de David, conoció las veces que David se iba a arrepentir, conoció las veces que David se iba a humillar, conoció las veces que David no se iba a humillar. Dios conoció de David los pensamientos que aún en David no iban a llegar. Dios lo vio todo. O sea que David lo que está expresando es: antes de yo nacer, tú conociste todas las cosas acerca de mí. Y en tus libros todas ellas fueron escritas. O sea que a Dios nada lo sorprende. Ahí entra la omnisapiencia de Dios. La omnisapiencia de Dios es que todo lo sabe. Dios no espera que tú y yo pequemos para decirnos pecador. Y Él sabe que de antemano todos fuimos pecador. ¿Me siguen? Por lo cual Dios no tenía que esperar que esta entidad angelical hiciera lo que tenía que hacer. Por eso es que aunque se refleja del que el primer pecado fue en el cielo, en el cielo lo que hubo, una intención de pecar. Repito, en el cielo no hubo una manifestación de pecado. En el cielo se procreó una intención de pecar. Se lo voy a repetir de nuevo. En el cielo no se manifestó ni se realizó un pecado. En el cielo hubo una intención de pecado. Intención del pecado. Por eso Dios, antes de que Luzbel hiciera lo que iba a hacer, Dios lo movió del monte santo de Dios. Cuando se halló en ti maldad, Dios no necesita que la manifestemos. Antes de mano Dios conoce si vamos o no vamos a pecar. Porque Dios juzga nuestras intenciones. Y la palabra de que Dios juzga nuestras intenciones, Dios no tiene que esperar que el pensamiento llegue a mi mente para saber cuando voy a pecar. Recuerde que le puse un ejemplo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que cante el gallo, tú me has de negar 3 veces. Allí se está revelando la omnisapiencia de Dios en Jesús. Pedro, antes que cante el gallo, tú me has de negar 3 veces. Pedro dijo: no, Señor, que eso nunca pasará. Oh, Jesús falló. Jesús no falló. Cuando Pedro está en el patio de Anás, ¿qué pasó? Pues Pedro negó a Jesús 3 veces. O sea, que Jesús le anticipó el pecado que Pedro iba a hacer antes de Pedro hacerlo. Entonces ahí se revela que Dios nos juzga a nosotros antes de que el pecado sea manifestado. Dios conoce el pecado de nosotros antes que nosotros lo hagamos. Entonces eso trae alusión que Dios no tuvo que esperar que Satanás tomara y fuera al lugar que él quería ir para Dios conocer la intención de él. ¿Estamos claros? Bueno, repito esta palabra, repito esta palabra. En el cielo no hubo manifestación de pecado. En el cielo se conoció una intención de pecar. Escriba eso y guárdelo donde usted quiera. Una intención de pecar, no una manifestación de pecado, porque él no manifestó lo que él quería hacer. Sigo diciendo. Y pecaste. Oh, la Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Repito, todas las cosas están desnudas delante de Dios. Nuestras obras, antes de nosotros hacerlas, están desnudas delante de Dios. Por lo cual, cuando la Biblia habla ahí, pecaste, fue porque Dios vio la intención de él. ¿Cuál? Que iba a pecar sin importar lo que pasara. Por eso que Dios revela lo que no se hubiese revelado. Repito, Dios revela lo que no se hubiese revelado. ¿Me siguen? Dios reveló lo que no se hubiera revelado. Dios conoció la intención de él. Y la intención que Dios vio él era que iba a pecar. Que iba a pecar. Por eso Dios trae al presente lo que Dios vio. Lo que Dios vio que él iba a cometer. ¿Me copian? Sigo. Por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea que Dios lo echó a él del monte de él antes de él ejecutar lo que quería hacer. Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. La palabra enaltecerse, recuerde que cuando una persona vive enaltecido, vive en arrogancia, vive en altivez, vive en su ego, vive en su yo. Por eso es que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, mas a los altivos que los mira de lejos. Entonces, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿A qué se está refiriendo la Biblia aquí? Recuérdense que en una ocasión le dije, cuando la Biblia habla de corazón, el 90% está hablando de la mente, de la parte consciente, de la parte racional de nuestro cerebro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cuál era la hermosura que Luzbel tenía? ¿Cuál era la hermosura? La tratamos. El zafiro, el carbuncle, la esmeralda, el oro, el tapacio, la coloniza, y cada una tiene su significado. La hermosura que él tenía era su lealtad a Dios. Era que él andaba en verdad, él andaba en fidelidad, él andaba en realeza. Todos esos atributos que él tenía lo llevaron a enaltecerse. Por eso es que vemos en la actualidad que personas Dios empieza a usarlo en milagros, en sanidad, en profecía, en saber predicar y las almas se convierte. Todo eso son prendas que Dios nos adorna. Y si nosotros quitamos la visión de Dios, si quitamos el enfoque de Dios, eso nos puede llevar a nosotros a enaltecernos. Por lo cual, la entidad demoníaca, empezando por Luzbel, hasta el ángel caído, más pequeño, nos instan para que nosotros no creamos la gran cosa en el evangelio. Por eso que usted ve muchos evangélicos que ya Dios los piensa usar y ya no quieren salir de las iglesias que tienen aire. Ya quieren predicar en las iglesias que tienen banco colchado. Hermano, esos son actitudes de enaltecimiento. Y la iglesia está llena de predicadores, de cantores, que si la iglesia no es bonita, no cantan ni predican. Hermano, allí hay una manifestación de un enaltecimiento. En nuestros ojos estamos viendo personas que ya fueron influenciadas por entidades demoníacas, y en nuestros ojos están predicando, en nuestros ojos están cantando. Pero por nosotros desconocer de las escrituras, aplaudimos a alguien que se enaltece y se crece en los dones que Dios se le dio. Y no enaltecen a Dios. Esto está fuerte, pero es así. En este siglo XXI, la gran mayoría de los que predican la palabra de Dios están más enaltecidos, semejante a Luzbel. Semejante. Voy a poner un paréntesis. Antes de Dios quitar a Luzbel del santo monte de Dios, antes de Dios quitarlo, no estaba en el cielo él. Él estaba en el cielo. Entonces, el hecho de que alguien esté visitando la iglesia no quiere decir que su corazón no haya sido enaltecido, porque Luzbel todavía estaba en el cielo y Dios conoció la intención de él. Y lo que él quería hacer, ya Dios lo conoció. Pero aún él estaba en el cielo. O sea que hay personas que van a estar dentro de la iglesia y van a estar enaltecidos. Por lo cual, estar en una iglesia no me hace a mí ser alguien que esté humillado delante de Dios. Estar humillado delante de Dios lo mostrarán mis acciones, mis frutos. Solo que va a identificar que de verdad, verdaderamente estoy bien con Dios. Sigo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. La palabra esplendor que aparece allí está hablando de gloria. Repito, la palabra esplendor que aparece allí está hablando de gloria. Dios nos viste de gloria. Los ángeles tienen su gloria. Los ángeles tienen su gloria. Por lo cual, en todo aquello que Dios pone gloria, no se puede gloriar en sí mismo, no se puede gloriar. Porque en gloriarse en la gloria que Dios nos da, es provocar que nosotros venga un enaltecimiento. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Termino con esta parte aquí, para seguir.
Cuando la Biblia expresa allí, en Ezequiel, recuerde que Ezequiel, igual que Isaías, cuando se toman estos ejemplos para referirnos acerca de Luzbel, o el diablo Satanás, que el Señor lo reprenda, recuerden que eso se toma para reflejar lo que Dios, repito, para reflejar lo que Dios hubiese dicho en el cielo antes del ser humano ser creado. Repito, se lo voy a repetir. Recuerden que lo que habla Ezequiel y lo que habla Isaías acerca de Luzbel, y te bendiga, Sirena. Lo que habla Isaías y lo que habla Ezequiel acerca de Luzbel, recuérdese que cuando Luzbel pecó o tuvo la incitación de pecar, que para Dios ya él pecó antes de manifestar su pecado. Recuerde que en la tierra, el ser humano en la tierra no estaba creado. Repito, cuando él tuvo la intención de pecar, el ser humano no estaba creado, no lo estaba. Entonces, allí Ezequiel como Isaías, lo que reflejan un evento que hubiese pasado. Por lo cual, cuando dice que te pondré delante de los reyes y en ti ellos mirarán, era porque Dios estaba hablando en su omnisapiencia, en algo futurístico. Por lo cual, Dios sabía que los hombres aquí en la tierra se iban a enseñorear. Dios sabía que los hombres aquí en la tierra se iban a corromper. Dios sabía que los hombres aquí en la tierra iban a ser semejantes a Él como Él en el cielo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Dios está dejando aquí? Que todo aquel que se quiera enaltecer por los atavios que Dios le da, pues le va a pasar lo mismo que a él le pasó. Sea cristiano o no sea cristiano. ¿Me están siguiendo? Porque un presidente, cuando toma una posición, se le da halago, se le da honra, se le da honor. La Biblia dice, no hay nada que reciba el hombre sino es dado del cielo. Y la Biblia dice, Dios es quien pone rey y quita reyes. Por lo cual, cuando Dios pone un rey, cuando Dios pone un presidente, Dios le da honra. ¿Cuánto me está entendiendo? Y la honra es un atavio que Dios da. Cuando un presidente no juzga una nación según la intención de Dios, pues Dios hoy o mañana pasado humilla a ese presidente. Por eso dice la Biblia, cuando el faraón, dice Dios hablando, para eso levanté al faraón, para mostrar mi poder en él. ¿Están siguiendo? Entonces, terminamos con esa parte aquí. Terminamos con esa parte. Entonces ya estamos claros. Y mire cómo se revela el poder de Dios y la omnisapiencia de que Dios conoce todas las cosas. Nosotros somos los que nos turbamos por los eventos, los fracasos que nosotros atravesamos. Nosotros, porque desconocemos del futuro. Mas Dios es un ser que Él no necesita que los eventos pasen para Él conocer y para Él remediar y buscar solución. Dios conoce todas las cosas. Por lo cual, allí lo que revela las Escrituras no es nada más enfocarnos en Luzbel, sino en también ver que todo lo que Dios anticipó están pasando hoy en la actualidad. Por lo cual, allí también se revela el cuidado de Dios para con cada uno de nosotros. De que nada a Dios lo toma por ajeno. Nada a Dios lo toma de sorpresa. Ahora, ¿qué yo aprendí a saber? Yo aprendí a buscar en el Evangelio cuál es la voluntad de Dios para cada cosa que me pasa y me acontece. Para cada cosa que pasa a mi alrededor. Conocer la voluntad de Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios en lo que pasa y aún en lo que ha de pasar, se nos va a mostrar el diseño de la misma. Junto al diseño de la misma se nos va a revelar cuál es el deseo de Dios para con eso. ¿Me están siguiendo? Pero es normal que nosotros como seres humanos las cosas nos turben, las cosas nos lleven a un despeñadero, pero, por encima de eso hay que buscar la voluntad de Dios para que el deseo de Dios se nos sea revelado.
y andemos en eso. Ok, terminamos con esa parte. Ahora entremos en la parte de Lucifer. Entremos en la parte de Lucifer. Ya sabemos que posiblemente por la causa de lo que manifestaba esta entidad angelical antes de ser llamado diablo o Lucifer o la serpiente antigua, a él se le pudo conocer como Elem Ben Shahal, el brillante hijo de la mañana. Ahora bien, hay un nombre que se le da a esta entidad angelical caída. Se le conoce como Samael. Escuche, lo puede escribir ahí. A esta entidad angelical se le da un nombre como Samael. La palabra Samael significa ceguera de Dios. Y la palabra ceguera de Dios significa falta de visión. ¿Por qué a Lucifer o el brillante hijo de la mañana le atribuyen un nombre llamado Samael? Por la razón que él perdió la visión, automáticamente él se desenfocó de lo que a él se le asignó. Repito, ¿por qué a él le llaman como un nombre Samael? Porque él perdió el enfoque y perdió la visión de lo que él tenía que hacer. Por lo cual, cuando nosotros nos desenfocamos de la asignación que Dios nos da, nosotros perdemos la visión. Aunque nuestros ojos vean, cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando no andamos lo que Dios quiere que andemos, andamos ciegos, aunque nuestros ojos físicos vean. Ahora, ¿cuál es la herramienta para yo ver lo que Dios quiere que yo vea? Cuando no pierdo el enfoque ni la visión de lo que Dios me asigna. Cuando no pierdo el enfoque y la visión de lo que Dios quiere que yo haga. Cuando no pierdo la visión y el enfoque de la asignación que Dios me delegó. Si Dios me delegó la asignación de cantar en la iglesia, pues canto. No pierdo el enfoque. Si Dios me dio la visión para que predique, predico. Si Dios me dio la visión para que haga misiones misioneras, hago misiones misioneras. Eso es andar en la visión de Dios. Cuando no hacemos lo que Dios quiere, perdimos la visión. ¿Me siguen? O sea que cuando usted ve los atributos de los nombres que se le da a esa entidad angelical, es por causa de algo. Entonces, a él se le llama Samael, en el griego se le llama Samael porque dice falta de visión, porque perdió el enfoque de lo que tenía que hacer. ¿Estamos claros? Entonces, un nombre que también se le da a él es Lucifer. La palabra Lucifer significa portador de luz. La palabra Lucifer significa portador de luz. Cosa semejante a lo que significa Elem Ben Shahal. Pero Lucifer es un sobrenombre que se le da a esa entidad angelical en el latín que se llama Lucifer. La palabra Lucifer se compone con dos palabras. Una es luz, que es L-U-X, que significa luz. Y Ferrel, F-E-R-R-E, Ferre, que significa llevar o portar. Llevar o portar. ¿Qué él portaba? Gloria. ¿Qué él portaba? Resplandor. ¿Qué él portaba? Lealtad. ¿Qué él portaba? Honestidad. ¿Qué él portaba? Verdad. ¿Qué él portaba? Bondad. Todo eso lo portaba, ¿verdad? Que él llevaba adoración a Dios. Que él llevaba adoración a Dios. Por eso que se le llama en el latín Lucifer. La palabra Lucifer solamente aparece en Isaías capítulo 14, verso 12. Pero no aparece textualmente como Lucifer, sino que aparece como lucero. Porque la palabra lucero, para traducirlo en el latín, se interpreta como Lucifer. Allí es donde dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero es para dar una connotación de Lucifer. Pero usted no va a encontrar más en la Biblia que literalmente aparezca la palabra Lucifer. Pero sí va a aparecer su significado en él por lo que él era. Por lo que él era.
Aquí donde vemos la diferencia de la oportunidad que tiene el hombre y de la oportunidad que no tuvieron las entidades angelicales. ¿Por qué las entidades angelicales Dios no lo perdonó? Por la razón de que ellos nunca se quisieron humillar. Repito, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos? ¿Fue porque pecaron en el cielo? No. Porque allí no se manifestó el pecado. Allí hubo una intención de pecar. Ahora, ¿por qué Dios no perdonó a esas entidades angelicales? Porque Dios vio que ninguno de ellos se iban a arrepentir. ¿Por qué nosotros encontramos perdón delante de Dios? Porque Dios vio que nosotros sí íbamos a ser seres que íbamos a pecar, pero también nos íbamos a humillar. Por eso hallamos gracia delante de Dios. Usted y yo hallamos gracia delante de Dios. Fue porque Dios vio que nos íbamos a humillar. Si Dios hubiese visto que nosotros nunca nos íbamos a humillar, no iba a pasar lo mismo que a esos ángeles caídos. Porque pecado es pecado delante de Dios. Repito, pecado es pecado delante de Dios. ¿Estamos claros? Porque Dios, mire, Dios no justifica a nadie si el que Él ha de justificar no quiere ser justificado. Déjame si usted me entendió. Dios no justifica a nadie si el que ha de ser justificado no quiere ser justificado. Cuando pecamos, ¿qué es lo que queremos recibir? Un perdón de Dios. Queremos que Dios nos justifique. Pues entonces Dios espera esa intención de nosotros en querer ser justificados para justificarnos. ¿Estamos claros? Entonces, esa entidad angelical caída nunca quisieron justificarse de su maldad. Por eso que son seres malignos, malos, depravados, en maldad. Seguimos. Esta expresión aparece una vez en Isaías 14:12. Ahora bien, ya estamos claros, porque yo le mandé a usted a investigar acerca de Lucifer. Ustedes por el grupo mandan su investigación, por eso no voy a hablar mucho de esa parte. Pero ya estamos claros de dónde viene la palabra Lucifer. Eso no aparece en ningún lado en la Biblia, simplemente es un atributo de una palabra que se le da a él para decir portador de luz, porque eso es lo que él emitía, luz. Pero la iglesia se ha quedado en el A, E, I, O, U. Que el diablo era un portador de luz y que él brillaba y que él tenía gloria. Oh, pero además tú lo vas a dejar ahí. Pero cuando tú estudias cada uno de los símbolos de esta piedra, tú verás que él tenía realeza, que él andaba en verdad, que él andaba en justicia, que él tenía fidelidad a lo de Dios. Todo eso la iglesia también tiene que saberlo. Sigo. Otro nombre que tenía esta entidad angelical es Satanás. Satanás. La palabra Satanás en hebreo significa adversario o acusador. ¿Me siguen? Ustedes ven que en la Biblia lo que resalta, repito, los nombres o los sobrenombres que se le daba a alguien, la sustancia que se sacaba no era el nombre, sino el significado del nombre. Repito, en la Biblia lo que tiene valor no es el nombre, sino el significado del nombre. Repito, en la Biblia lo que tiene valor no es el nombre, sino el significado del nombre. ¿Cuántos se acuerdan que un ángel dijo que Jesús se llamará Emmanuel? ¿Cuántos se acuerdan? Y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué a Jesús nadie le llamó Emmanuel? Si el ángel dijo que él se iba a llamar Emmanuel, ¿por qué María no le puso Emmanuel? ¿Por qué José no le puso Emmanuel? ¿Se equivocaron ellos? No, porque ellos sabían que el valor no estaba en el nombre, el valor estaba en el significado del nombre. Entonces se equivocó el ángel, se equivocó María, se equivocó José, no.
La palabra Emmanuel lo que estaba diciendo es que es Dios con nosotros. O sea que Jesús iba a ser Dios con nosotros. Es eso y simple y llanamente. Entonces, la palabra Satanás, que significa adversario o acusador, es lo que resalta las Escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a acusar, repito, cuando nosotros empezamos a acusar a nuestro hermano o al prójimo injustamente, yo estoy siendo un Satanás. Vayan cayendo. Cuando yo acuso a alguien y me pongo de adversario contra alguien, cuando soy contrario, cuando soy enemigo de alguien, sin causa, soy un Satanás. ¿Están entendiendo? Porque el valor no está en el nombre, sino en el significado del nombre. Cuando yo acuso a alguien sin causa, estoy siendo un Satanás. Ya van a entender cuando Jesús le dijo a Pedro que Jesús dice que iba a Jerusalén, iba a ser escupido, maltratado, pero al tercer día resucitará con poder y gloria. Pedro le dice: no, Señor, que esto no te acontezca. ¿Qué Jesús le dice? Apártate de mí, Satanás. La expresión del texto está diciendo que Satanás se le metió a Pedro. No, porque Satanás no puede operar en el cuerpo de una persona, porque es una entidad angelical caída muy poderosa. No puede operar en el cuerpo de una persona. Ahora, Pedro lo que se estaba oponiendo al padecimiento de Jesús, y oponerse al padecimiento de Jesús era oponerse a la salvación, a la redención que iba a traer en Jesús morir en la cruz. Por eso Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. En otro contexto, apártate de mí, Pedro, que tú estás siendo un adversario, te me estás oponiendo. Tú estás siendo un enemigo del sacrificio que yo voy a hacer. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Tú eres un adversario que te está fijando en el maltrato y en el abuso, pero no está viendo la exaltación que va a traer el maltrato y el abuso, y que me van a escupir lo que eso va a traer cuando yo muera en la cruz, que es exaltación, salvación y vida eterna. Pedro se estaba enfocando en los golpes y en los maltratos que Jesús iba a pasar físicamente, pero se desenfocó lo que eso iba a traer. Por eso es que los maltratos y lo que nosotros padecemos hoy, no podemos enfocarnos en los maltratos que alguien nos haga. Vamos a enfocarnos en lo que Dios va a traer después de eso. No nos enfoquemos en el sufrimiento de hoy. Obviemos el sufrimiento. Enfoquémonos en lo que va a traer sufrimiento. Porque la Biblia dice que Dios nos da pruebas que no podamos llevar. Si hoy estoy pasando una prueba, Dios sabe que la voy a pasar. ¿Cuál es el punto? Desenfocarme de la prueba y enfocarme en lo que la prueba va a traer. Desenfocarme en lo que me quiere detener y enfocarme en lo que voy a alcanzar por no detenerme en lo que me quiere detener. Es el misterio de nosotros los cristianos y del mundo y del ser humano. Porque va a ser inevitable el dolor, va a ser inevitable que nos escupan, va a ser inevitable la burla. Pero el punto es desenfocarnos en todo eso, enfocarnos en lo que Dios hará después de eso. ¿Cuánto me estás entendiendo? Entonces, lo que vale no es el nombre, sino lo que significa y simboliza el nombre. En eso que tenemos que enfocarnos. Por lo cual, el nombre viene siendo los padecimientos que hoy estamos padeciendo. Repito, el nombre es el padecimiento que hoy estamos padeciendo. Y el significado de eso es, ¿sabe cuál es? Exaltación, salvación y vida eterna. Y rescate por lo que estoy pasando hoy. Entonces, la palabra Satanás significa adversario o acusador. Entonces, cuando alguien acusa a alguien injustamente, es un Satanás. Y cuando acusamos injustamente, esa incitación viene de dos fuentes, como le he enseñado a ustedes. O viene de una entidad demoníaca o viene de nuestra concupiscencia.
Oh, pastor, pues entonces acusar a alguien justamente es pecado. Eso no es pecado. Repito, oh, pastor, por acusar a alguien justamente es pecado. No es pecado. Porque Dios el día del juicio nos va a acusar, ¿sí o no? En el día del juicio, Dios va a separar a los cabritos de la cabra, a las ovejas de los cabritos. Dios nos va a acusar. Dios va a decir, tú en la tierra hiciste esto y esto y esto y esto. Ahora, la acusación de Dios será justa. Oh, ¿qué me dice el texto? Que cuando yo acuse a alguien, debe ser con justicia. ¿Cuándo me está entendiendo? Cuando acuso a alguien de una agresión, yo no soy un Satanás ni un opositor. Yo soy alguien que está acusando con justicia. Hágame saber si me está entendiendo. Entonces, la palabra adversario es aquel que se opone, sea para impedir un conflicto o sea para impedir una desgracia. O sea que la palabra adversario nada más no se toma en la parte negativa, sino también se puede tomar en la parte positiva. Ahora, todo va a cambiar según cómo nosotros lo apliquemos en el contexto. ¿Estamos claros? Quiero que usted lea conmigo Job capítulo 1, verso 6. Vaya conmigo allá. Vamos a ver la manifestación de Satanás en el Antiguo Testamento, aunque no mencione el nombre, pero sí vamos a ver el significado. Job capítulo 1. Vayan poniendo esta cita a los que están tomando nota. Esta cita la pueden poner en la parte de Satanás. Vamos a ver la aparición. Aunque la Biblia textual no menciona Satanás, el contexto puede traer el contenido del significado, como lo veremos ahora. Mira, se me fue Job de la Biblia. Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Vamos a ver qué dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que le tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oh, allí aparece el nombre de Satanás, pero ¿qué es lo que hay que apreciar? ¿El nombre? No, el significado. Aquí estamos viendo a Satanás que se presentó delante de Dios con una intención, como un adversario. ¿Me siguen? Las cosas buenas que Job estaba haciendo, que Job sacrificaba animales por él y por sus hijos, por si sus hijos pecaran, sacrificaba animales para que Dios justificara
la causa y el mal de sus hijos, por si acaso ellos pecaran. Las cosas buenas que Job estaba haciendo le eran de afecto negativo en la presencia de Luzbel o Satanás, vamos a mencionarlo así. Las cosas buenas que Job estaba haciendo no lo libró de que Satanás fuera como un adversario y un acusador delante de Dios. Pero en este contexto, él se presentó como adversario, como un contrario de Job. Por eso es que cuando nosotros hagamos la cosa bien para Dios, no quiere decir que vamos a tener el mundo de la tiniebla a nuestro favor. Lo vamos a tener en contra. O sea, otro punto. En yo hacer lo bueno, el hacer lo bueno no me va a librar de que el enemigo, Satanás y su demonio, no se levanten en contra de nosotros. Eso no va a impedir. Mi santidad, mi búsqueda en Dios, mi consagración en Dios no va a impedir que el mundo de la tiniebla se levante en mi contra. Porque Job, Dios lo dijo, varón perfecto y recto y temeroso de Dios. O sea que aquel hombre no andaba en maldad. Pero los bienes que Job hacía no impidió que el mundo espiritual de la tiniebla se levantara en contra de él. Por eso es que usted tiene que tener claro que cuando usted ayune, no espere que el diablo se va a ir porque usted ayune. Ahí la guerra puede aumentar más. No crea que porque tú leas la Biblia cada rato, ya di que el diablo se va a alejar de ti. Ahí es que mal va a hacer guerra. Ahora, ¿qué nos está enseñando en las Escrituras? Que tenemos que aprender a vivir y morar en Dios en medio de las adversidades. Eso es lo que nos está enseñando en las Escrituras. Que por más que nos acerquemos a Dios, eso no va a alejar más al enemigo. Él se puede alejar por tiempo, pero él va a permanecer ahí, hintando. Bueno, entonces vemos aquí a Satanás como un adversario. Y la palabra adversario significa contrario y enemigo. Oh, otro punto. Ya tú ves que cuando hacemos las cosas para Dios, vamos a tener, el primer enemigo que vamos a tener es el mundo de la tiniebla. Repito, cada vez que hagamos algo para Dios, el primer enemigo que vamos a tener es el reino de la tiniebla. Y luego el reino de la tiniebla, de ser nuestros primeros enemigos, ellos harán que los hombres sean nuestros enemigos. ¿Cuántos se acuerdan, para terminar por hoy, cuántos se acuerdan que cuando Job estaba en su malaria, cuando Job estaba botando la piel por pedazos, sus amigos decían a Job: algo tú hiciste, algún mal tú hiciste, porque nadie le puede sobrevenir un mal si no peca. Óigame, luego que el mundo de la tiniebla se levantó en contra de Job, el mundo de la tiniebla incitó a los amigos de Job para que se levanten en contra de Job. ¿Usted está entendiendo? O sea que el mundo de la tiniebla va a buscar personas cercanas a nosotros para ellos incitarlo y sean también nuestros adversarios. Los que comían con Job, los que andaban con Job, los que ordeñaban la vaca de Job, fueron los primeros, los segundos, que comenzaron a decirle a Job: el mal te vino porque tú pecaste. Repito, tus primeros enemigos, cuando tú estás buscando a Dios y consagrándote a Dios, será el mundo de la tiniebla. Los segundos serán muchas veces las personas que te rodean. Porque los amigos de Job fueron los primeros que acusaron a Job en decir que si ese mal le vino fue porque él pecó. ¿Cuándo me estás entendiendo? Ahora, no todos los amigos, no todo el que te rodea se dejará influenciar para hacerte la guerra. Pero muchos sí serán influenciados y van a perder, como Samael perdió la visión. Se puso ciego aunque veía. Cuando las personas no entienden, escuche esto, cuando las personas no entienden el plan de Dios para contigo,
y se levantan en contra de eso, son como Samael, que perdieron la visión. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no todos van a perder la visión que tú tienes, que Dios te dio, y en la visión que tú andas. No todos la van a perder, pero muchos sí la van a perder. Ahora, el punto está andar en aquellos que andan en la visión que Dios te dio. El punto es obviar a aquellos que perdieron la visión que Dios te dio, que debe de andar. Hágame saber si usted me está entendiendo. El punto está en no andar con aquellos que no andan en la visión que Dios me dio. No, espérate, Dios me habló, Dios me mostró. Si tú no estás en la visión, el que te errado eres tú, no soy yo. Yo sé la visión que Dios me dio. Yo sé el norte que Dios me dio. Yo sé la instrucción que Dios me dio. Bueno, ya que vimos en Job que Satanás, mire, cuando ya aparezca la palabra Satanás, ya usted sabe que usando el que, sea un adversario o sea un acusador. Mírenlo aquí. ¿Por qué Satanás quería que Dios quitara el cerco de Job? El cerco representa la protección y la cobertura de Dios. Pero la integridad de Job y ser recto no impidió que Dios permitiera la prueba en Job. Repito, la perfección, la rectitud, el temor de Job hacia Dios no impidió de que Job fuera a ser probado. Su integridad no impidió que él sea probado. Ahora, si andamos rectamente delante de Dios y un mal nos sobrevino, una desgracia vino en nuestra familia, una desgracia vino en nuestro entorno, aún nosotros estando rectos y íntegros delante de Dios, más que nosotros desenfocarnos, el rol es enfocarnos que algo grande Dios hará. Porque el mundo de la tiniebla no insta a nadie, ni hace que Dios nos meta en prueba por meternos en prueba. Cada prueba que atravesamos traerá una exaltación de Dios. ¿Cuál es el enfoque? Enfocarme en el mal que vino a mi casa. Enfocarme en la malaria que vino a mi familia, en mi entorno. No. Enfocarme en lo que Dios va a traer después de eso. ¿Cuánto me copian? El punto está, no enfocarme en lo que está pasando en mi casa. Enfocarme en lo que Dios va a traer. Porque Job nunca maldijo ni blasfemó contra Dios. Job maldijo el día que él nació, pero jamás maldijo a Dios ni blasfemó el nombre de Dios. Voy a terminar con esto. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación que estemos atravesando, no dejemos que lo que estemos atravesando nos lleve a maldecir a Dios. Y maldecir a Dios no es simplemente decirlo de boca. Maldecir a Dios o blasfemar en contra de Dios es también alejarnos de Él. Es abandonarlo a Él. ¿Cuánto me están entendiendo? Y si tú sabes que está íntegro, perfecto delante de Dios, y está poniendo en práctica la justicia y la verdad, y un mal sobrevino sobre nuestra casa, no nos enfoquemos en el mal. Enfoquémonos en la bendición que Dios traerá después de esa. Porque aquel Job que Satanás se levantó como adversario para luego acusarlo si él pecaba en contra de Dios, fue el Job que Dios bendijo mayor de lo que él fue bendecido. Le quitó sus hijos, Dios le multiplicó los hijos. Le quitó los ganados, Dios le multiplicó los ganados. Le quitó riqueza, Dios le multiplicó la riqueza. Y dice la Biblia que la piel de Job vino a ser como la piel de un niño. Por lo cual, si hoy en día el mundo de la tiniebla se levantó en contra de nosotros, nosotros siendo justos, y nuestra fe está siendo chocada,
que representan nuestra piel. Cópiame aquí. Nuestra piel ahora mismo representa nuestra fe. Está siendo chocada. La gracia que Dios nos dio está siendo chocada con lo que estamos atravesando. Los dones que Dios nos dio están siendo chocados ahora por Satanás. Satanás se nos levantó como un adversario para luego acusarnos. Nosotros estando íntegros y practicando la justicia. Esas son las vestimentas. Es la piel que ahora mismo están siendo chocadas. Pero yo creo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros, aunque Satanás se levante como un opositor, como un adversario, y nuestra piel está siendo maltratada, Dios nos está diciendo hoy que esa piel, esa gloria que hoy estamos manifestando, luego que pasemos el proceso, la gloria que Dios va a manifestar va a ser mayor en nuestra vida. ¿Me entendió? Va a ser mayor en nuestra vida. Así que si Satanás se levantó como un adversario y un acusador, déjalo, porque la gloria que Dios va a manifestar en ti va a ser mayor. A Job su piel se le puso como la de un niño, mas tú y yo, cuando salgamos del proceso sin blasfemar el nombre de Dios, sin negar a Dios, pues entonces la gloria que estamos viendo hoy, la que viene será mayor. Hermano, Dios le bendiga, Dios les guarde, Dios le proteja. Está bien por hoy.